Venimos en nuestro texto de una crisis muy profunda, muy generalizada, generada por un deterioro espiritual y un descuido terrible. El peor descuido que podamos tener es descuidar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque esto nos hace ir tras cosas que nos engañan, que nos dan seguridad, al parecer nos dan seguridad, nos dan satisfacción al parecer. Y entonces te acuerdas que Elimelec, un varón judío efrateo de la tribu de Belén en la tierra de Judá, toma una decisión que cualquier cabeza de hogar tomaría el día de hoy. Me refiero que cuando hay crisis económica llega cierta desesperación y cierta responsabilidad de tomar decisiones. Y Elimelec, que te acuerdas qué significa el nombre de Elimelec, ¿te acuerdas? Mi Dios es rey. Toma una decisión, mi Dios es rey, Elimelec toma una decisión que saca a Dios de la ecuación, no consulta en oración, no va a la palabra de aquel momento o la ley, y toma una mala decisión. Se mueve a Moab. Moab, que te acuerdas que también aprendimos que los salmos decían la opinión que tenía Dios de Moab, un pueblo enemigo, decía vasija para lavarse, ¿te acuerdas? También aprendimos mucho que Moab representa el chiquero espiritual de este mundo. Y muchas veces tú y yo tomamos la mala decisión de poner nuestra confianza, dejar todo lo que tenemos con Dios, la palabra de Dios, la iglesia, el buen consejo, la sensatez, buenas amistades, y decidimos irnos. Decidimos migrar a una ciudad que tiene una mejor economía, que tiene mejores oportunidades laborales o de crecimiento profesional, cosas que no son malas, pero en nuestro texto lo que pinta esta narrativa es que lo que hizo esta familia fue alejarse de la casa de pan y por ende alejarse de Dios. Y pagaron las consecuencias. ¿Te acuerdas qué sucedió? Murió Elimelec. Y luego murieron sus dos hijos. ¿Te acuerdas cómo se llaman sus dos hijos? Malón y Kelión. ¿Y te acuerdas qué significa? Enfermedad y muerte. Mi Dios es rey, se casa con placeres o placentera, que es Noemí, y da a luz enfermedad y muerte. Y luego que hacen el recuento, ahora Noemí está sola, ella dice, ¿yo ahora qué hago? En el proceso, en este capítulo, escucha que Dios ha visitado a su pueblo allá en Belén y les ha provisto pan. Así que ella emprende un viaje de regreso. Ella dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Te acuerdas que ella era la hija pródiga que vimos en Lucas capítulo 15? Y vamos a ver algunos aspectos el día de hoy también. Y regresa a Dios y le acompañan sus nueras, que se llaman Orfa y Noemí. Y Ruth. Espero no estarlos confundiendo ahora. Y Ruth. Cuando ella ve eso, dice, no me conviene entrar en Belén con dos moabitas, porque esto, la ley lo condena, esto no se ve bien. ¿Y te acuerdas que hace un esfuerzo porque ellas dos se devuelvan y que la que se devuelve fue Orfa? Porque lo que le dice Noemí es, mira, si lo que buscas al volver a esta tierra, si lo que buscas es marido, no lo vas a encontrar. Y entonces Orfa dice, no lo voy a encontrar, chao. Se devuelve. Ahora, en el caso de Ruth, ella dice, voy hasta las últimas consecuencias. Y lo que vamos a leer a continuación, lo que va a relatar es la entrada, no triunfal, pero la entrada en Belén. Vas a ver que va a ser una entrada bastante incómoda. Y Noemí solamente llega con una de ellas, a la que no pudo persuadir de que se devolviera. Y entonces ahí se desarrolla lo que vamos a aprender en esta ocasión. Después de volvernos a Dios, ver que hayan síntomas de amargura. Dice verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén,
Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. La experiencia de Noemí, que es la protagonista, Ruth en este momento no es protagonista, ella es la que le acompaña. Describe la entrada de muchos de nosotros a la casa de pan. ¿Te acuerdas que la casa de pan representa la iglesia? Yo no sé si logras recordar ese día en que tú visitaste la iglesia, conociste al Señor, viste que había pan y pudiste comer de ese pan. ¿Te acuerdas la situación en la que estabas? Era crítica, era de crisis, donde habíamos sufrido los embates de establecer nuestra vida en los campos de Moab, en el chiquero espiritual, donde las cosas no estaban saliendo, y yo te digo, ahora que estamos en el Señor, creo que esto no va a cambiar mucho, pero que las cosas no estaban saliendo como uno las tiene pensado. Yo creo que podríamos hacer el ejercicio cada uno de nosotros, y todos acá podríamos recoger algunas experiencias que nos dirían que las cosas en esta vida son demasiado complicadas, que hasta me salen al revés. O sea, yo tenía un plan de vida con mi carrera universitaria, yo tenía un plan de vida con mi familia. Yo había realizado un matrimonio de cierta manera y unos hijos que se comportarían de cierta manera, e íbamos a emprender en algo que iba a resultar de cierta manera, y íbamos a arreglar asuntos familiares, iba a conocer al Señor, iba a dar fruto, y había hecho un plan de vida que salió mal. Y ahora entendemos que salió mal porque descuidamos nuestra relación con Dios y nos alejamos de Dios. Teníamos nuestra religión como Elimelec, o como Orfa, o como Ruth, pagana, pero no teníamos una relación con Dios. Y tomamos la decisión de volver al Señor porque las cosas no estaban saliendo como habíamos pensado. Y sabes que lo crítico de esto es lo siguiente: es que cuando la vida no está o no va por donde nosotros queremos, somos propensos a amargarnos. Somos propensos. Vamos a ver dentro de unos pocos minutos que las experiencias de vida a veces permean tu corazón, porque habías idealizado algo que no ha salido así, y entonces no logras entender por qué y te amargas, especialmente cuando te comparas con otros. En este caso Elimelec, y en este caso que ya murió, y sus hijos. Pero Noemí entra en aquella aldea, en aquella ciudad de aquellos que decidieron no moverse, y están bien. Y ella decidió moverse fuera de la voluntad de Dios, pero eso tampoco estuvo bien, porque lo que nos va a plantear, fíjate, en este regreso a Belén, el texto lo que nos va a plantear es la realidad que enfrenta un corazón amargo. Vamos a ver 3 realidades esta mañana. Y la primera revela que un corazón amargo viene de experiencias dolorosas. Mira verso 19, dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. ¿Sabes qué? Otra vez, lo curioso del texto original es que te proporciona algunos detalles, y vamos a apelar a eso un par de ocasiones esta mañana. El primer interesante es que dice: anduvieron como alguien que va por un camino que ya recorrió. Fíjate, está planteando que para Noemí es la segunda vez que pasa por esos lugares, que pasa por Jericó, que pasa por el desierto.
de Judá, que va, ¿te acuerdas que ellos se movieron de Belén? Se movieron a Moab, ahora se están moviendo de Moab hacia Belén, van en el sentido contrario y que vayan en el sentido contrario es bueno porque ahora va en la dirección correcta, va hacia la tierra prometida. Es geográfica y espiritualmente y emocionalmente un camino difícil, porque ahora piensa en Noemí, está recorriendo un camino que 10 años atrás aproximadamente recorrió con su esposo y sus hijos, que ahora no le acompañan, sino le acompaña una moabita. Sabes también, y yo lo mencioné anteriormente, que es curioso porque está Moab y Belén está como a 80 kilómetros de distancia. Esto me hace pensar que la distancia no debe ser un problema para ir a la casa de pan o a la iglesia. Y no había metro, bueno, acá tampoco tenemos metro. No había transporte como el que tenemos ahora, pero sí había una gran necesidad y ellas dos emprenden ese viaje en el que tú y yo podemos también identificarnos que ya hemos pasado por ahí, ya hemos perdido a un ser querido, ya hemos perdido un trabajo, ya hemos perdido un sueño, ya hemos experimentado algo doloroso en la vida, algo que hasta cierto punto nos marcó, pero que nos llevó en el sentido correcto de volver hacia Dios. El problema es que cuando dice que en el texto dice que anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén, es que sí, claro, Ruth acompañó a Noemí, pero vamos a ver más adelante que también se hizo acompañar de su amargura. Esto es algo que ya leímos y hacia allá vamos en el texto. Lo curioso también, quisiera mencionarte un par de datos, es que cuando el texto menciona algo, por algo es. Y cuando dice que iban las dos, vas a ver que va a hacer referencia no solamente a Noemí, habla de algo en el camino que fue importante para Noemí, porque el número 2 habla de división y habla de ayuda, y los dos elementos están presentes, porque Noemí significa placentera, algo que ella va a tratar de cambiar a partir del siguiente verso. Una creyente, y aquí la división, mira, son dos casos distintos. Noemí es una creyente inmadura que trae consigo amargura. Ella ya conocía de Dios, ella estaba en la casa de pan, ella decidió salir de allí, ella decidió ir a los campos de Moab y alejarse de Dios, ella lo decidió. Una creyente inmadura que ahora vuelve a Dios, pero que todavía tiene que resolver un aspecto de amargura. En el caso de Ruth, Ruth significa amiga y le hace honor. ¿Alguien recuerda lo que dice Proverbios 17:17? Que dice, en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Yo creo que hace honor, y creo que el texto menciona las dos, porque me encanta que Ruth, una recién convertida al Señor, se muestra fiel, tan fiel que decide acompañar a su suegra y estar siempre con ella. Ella ha vivido algo similar a Noemí. Ella perdió a su marido. Ella viene con dolor en su corazón. Es primera vez para ella ese camino hacia Belén. Para Noemí no es primera vez. Ella pasó 10 años atrás. Pero cuando Noemí la necesitó, ella estuvo siempre con ella. Y lo que viene a continuación es la reacción del pueblo. Mira aquí el verso 19 siempre. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Ahora, yo quiero pedirte por favor que uses tu imaginación y tratemos de entender lo que está pasando acá. Vienen de experiencias dolorosas, lo perdió literalmente todo. Es alguien que viene a la casa de pan y perdió su carro, no lo pudo seguir pagando, le hicieron un embargo, perdió todo lo que había logrado, perdió su trabajo, perdió su confianza, perdió su valor, por decirlo así, equivocadamente, porque eso no debería definir tu valor. Perdió su hogar, perdió a sus hijos, perdió tantas cosas que tenía en la vida por alejarse de Dios. Te puedes imaginar el dolor. Y entonces viene y llega a la casa de pan y tú puedes visualizar lo que sucedió.
Lo que sucedió es que me voy yo de Colombia 10 años y vuelvo 10 años después. Y entonces cuando la ven dicen, ¿y es Pacho? Dice que vaya Pacho. Y Pacho quizás queriendo pasar desapercibido, o yo no sé, ¿verdad? Carlos, hace 10 años que se fue, ¿te acuerdas? Y ellas, a mí me llama la atención varias cosas. Dice, verso 19, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, aquí hay dos posibilidades, mira, todas las ciudades, que sí, toda la ciudad, todos los que estaban ahí, y que era un lugar donde no habitaba mucha gente, es como un pueblo, y en el pueblo tú sabes lo que sucede, todo se sabe, y el que te corta el pelo, sabe todo, y el celador, más, o sea, se sabe todo. Esta es una posibilidad. La otra es que sea una hipérbole, una figura gramatical para que nosotros entendamos, todo el mundo me odia, o sea, es todo el mundo, pero no, es una exageración para dar a entender que muchas personas llevan a cabo una acción. En este caso dice toda la ciudad, ¿qué pasó? Dice, se conmovió por causa de ellas. ¿Sabes que lo que está diciendo es impresionar? Porque le dieron lectura a la ciudad y dicen, y aquí yo no quiero juzgar mal a los habitantes de Belén, porque dice, ¿qué es lo que preguntaban? Y decían, por cierto, el pronombre en el original hebreo, el pronombre es femenino. Entonces, quienes decían, sugiere el original hebreo que eran mujeres. ¿Por qué será? Serán mujeres, los hombres no, en el original hebreo. Dice, y preguntaban, o se decían, más bien, no es esa Noemí. No. ¿Saben qué no hacían? ¿No estaban criticándola? ¿No estaban hablando mal? ¿No estaban, yo no sé, tratando de leer? Aunque la lectura que arrojaba aquellas dos mujeres, en la que una de ellas había una sospecha de que se trataba de Noemí, causara conmoción, impresión, dolor, angustia, preocupación genuina. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate. ¿Y qué es lo que el texto está resaltando para nosotros? Es una cosa, que no pasaron desapercibidas. Esto es lo primero. Esto está claro en el texto. No pasaron desapercibidas. Y lo segundo es que la lectura de la situación impresiona. Y ahora sí, y por lo que sigue me atrevo a decir lo siguiente. Es otra vez el ejercicio. Entra alguien a la casa de pan y comienza el culto. Y entonces tú lo ves. Hey, yo no sé, aquí no se usa el sí, ok. Y el también se usa. Ok, chévere. En El Salvador eso es clave si quieres sobrevivir en El Salvador. Hey, y no es fulanito. Y el otro, no sé, pero no, se parece a Noemí, Alita. Pero, y la mujer que le acompaña tiene el atuendo de moabita. Pero y Elimelech, y Malón, y los hijos, y Kelión. Y cuando se dan cuenta que es Noemí, y esto no crean que sucedió como que había un comité de recepción, como acá en la iglesia. No, ellas están entrando en el templo y la gente progresivamente, conforme ellas iban avanzando, se iban preguntando. ¿Se puede imaginar lo incómodo de esto? ¿Te imaginas lo incómodo? Es como tratando de decir que hey, Noemí. Y escuchando ella. ¿Y por qué digo escuchando ella? Porque obviamente se da cuenta. ¿Sabes qué?
el escenario de Noemí y de Ruth no es único en la Biblia, hay otros, y creo que también representa el escenario tuyo y mío cuando visitamos la casa de pan. Solo que el otro sucedió en un lugar que se llama la cueva de Adulam, allá en 1 de Samuel capítulo 22 verso 2, que dice: y se juntaron con él, o sea con David, el rey David, que no era rey en aquel momento todavía. Dice, se juntaron con él a la cueva de Adulam todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Levante la mano. No. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu por esa situación. Y fue hecho jefe de ellos, o sea David, de estas personas endeudadas, afligidas y amargadas. Y tuvo consigo como 400 hombres. Lo interesante de esta historia, de esta que te cuento en primero de Samuel, es que estos endeudados, afligidos y amargados se volvieron los valientes de David, que le ayudaron a establecer su reino. Una transformación tan tremenda en ellos. Pero antes de eso hubo una visita a la cueva de Adulam, como la de Noemí y la de Ruth a Belén, en la que tú y yo venimos en una situación similar. Ahora, en medio de esta situación, de esta reacción del pueblo, yo creo que también hay una reflexión. Y es que no es un problema que no podamos esconder quiénes somos, o de dónde venimos, o en qué condición nosotros venimos. El problema es esconder y no resolver la amargura que nos acompaña. Ese evento en la vida que todavía no te hace sentido, o del que no te has hecho responsable. Eso que cuando lo recuerdas te hace privar de una vida placentera. Esa ausencia de ese papá, o el trato injusto de ese papá, o la ausencia de esa mamá, o ver a tus papás peleando todo el tiempo, o aquel maestro que te humilló delante de todo el aula, o aquellos compañeritos que te hacían bullying y te marcó, quizás te marcó, o aquel proyecto que emprendiste, que empezó a funcionar y se cayó, aquella idea de vida que no funcionó y se vino abajo, y entonces entraste en crisis económica, entraste en crisis emocional y venías de una crisis espiritual terrible. Y en ese momento lo que dices es: debo volverme a Dios. Eso es lo primero. Pero hace falta que digas: hay una amargura en mi corazón que todavía no he resuelto. Y como dije el domingo anterior, una cosa es volver a Belén y otra cosa es muy diferente, es volver a Dios. Y Noemí todavía no está volviendo a Dios, porque está escondiendo una amargura que a partir del verso 20 queda al descubierto. Mira, no solamente tuvo experiencias difíciles, ahora lo que va a tener es expresiones desagradables. Dice verso 20: y ella, y aquí pongamos atención al texto, dice: y ella les respondió. ¿Eso es lo que dice? No, dice ella les respondía. ¿Sabes qué es la diferencia? Es que cuando dice ella les respondía, es que entra a Belén, le acompaña Ruth, escucha a la gente preguntarse: ¿será Noemí? Y que Noemí, pero entonces ¿dónde estaría Elimelech? Entonces, y avanzaba, esa gente quedaba, estaba haciendo sus cosas, ella avanzaba, y otros y toda la ciudad se imaginan lo que sería hacer el ejercicio acá en la iglesia. Sería terrible. Pero dice que ella le respondía, o sea que es algo frecuente, pero también algo que no pudo más. Y dice: basta, voy a dejar esto en claro. Dice: y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Ahora, ¿qué significa Mara? Significa amargura. ¿Te acuerdas qué significaba Noemí? Placeres o placentera. Cualquiera de las dos estaría bien. La aclaración que está haciendo, y vas a ver que luego todo lo que estaba en su corazón amargo, obviamente, como la Biblia bien lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca.
lo que va a sacar es terrible, porque en todo lo que va a sacar no se va a ser responsable de nada. Ella va a culpar a su esposo, va a culpar a su esposa, va a culpar a sus hijos, los hijos van a culpar al padre, van a culpar al jefe, va a culpar a la vida, va a culpar a Dios. Pero antes hace una aclaración terrible, terrible, porque lo que dice es: mi nombre no corresponde a mi realidad, mi vida no es placentera. Mi vida no es placentera. Lo he perdido todo. Las cosas no han salido como yo pensaba, como yo quería, como yo había planificado, como yo pensaba de aquí en adelante. Ya mi nombre no corresponde a mi realidad. Pero saben, les voy a proponer uno que sí. ¿Y cuál es? Mara. Porque ya la vida para mí no es placentera, es amarga. Es amarga por la gente con la que he tenido que lidiar. Es amarga por el jefe que he tenido que soportar. Es amarga por aquella traición que sucedió hace 10 años atrás, yo no sé cuánto tiempo, en el caso de Noemí, aquel evento en el que murió mi esposo, en que murieron mis hijos, en que ahora yo no tengo oportunidad laboral, yo no tengo cómo sostenerme, no tengo, la situación es muy compleja y he venido aquí a ver si puedo seguir adelante. Y ahora ¿quién me acompaña? Qué vergüenza, pero es esta moabita. Ya mi vida corresponde más a otro nombre. Y lo que sucede a continuación es algo similar a lo que vimos el domingo anterior, solo que creo yo que ahora está de una manera más cruda, está más cruda. Y lo que viene es el razonamiento de ella y da la explicación del por qué está amarga. Dice, verso 20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mira, 4 quejas fatales de un corazón amargado. Como viste, estamos hablando de síntomas de amargura. Probablemente ni te has dado cuenta que tienes los síntomas. Y probablemente no llegas al punto de Noemí, espero yo. Y si estamos en un punto o cerca de estarlo, es importante detectarlo. Y son razonamientos, son quejas. De hecho, ¿cómo se evidencia que alguien está amargo? ¿Cómo se evidencia? ¿Se evidencia en el rostro? ¿De acuerdo? Sí, hay algo ahí. Pero lo que dice, pero no solo lo que dice, quejas, 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 de todo y de todos. Y yo no estoy ahí, yo no sé, es el mundo el que no funciona, la tienen contra mí, me la tienen montada. La vida es injusta, me han hecho brujería, dicen algunos. Llegan hasta ese punto. Mira, hay personas que llegan a ese punto. Dice, pastor, no en esta iglesia, por supuesto, pero me dice, ¿y será que? Y yo digo, no, mira, toca revisar qué es lo que ha sucedido. Pero te quejas de este país, te quejas de esta ciudad, te quejas de esta realidad, te quejas de la decisión que tomaste, de la decisión que tomó el otro, te quejas de lo que tenías, de lo que ya no tienes, o de lo que tienes pero que podrías tener, o te quejas de lo que tiene el otro pero tú no, o te quejas de que tú sí tienes y el otro no y era mejor no tener, y te quejas, que frío, que calor, que trancón, porque hay un cúmulo de cosas que te han privado de una vida placentera. Y ella va a hacer una declaración más adelante bien injusta con Ruth, la verdad, bien injusta. Pero lo primero que dice, mira, la primera queja fatal que hace: Dios me ha colocado en esta situación sin causa. Dice, verso 20, a la mitad del verso 20 dice, porque en grande amargura, ¿qué dice? Me ha puesto el Todopoderoso. Yo no sé si pasa en tu hogar, pero pasa en los hogares cristianos, que tú estás lavando la loza
y quiebras algo. ¿Cuántos han quebrado algo lavando la loza? Ok, vamos a entender esto. Y entonces suena a un desastre. Entonces, ¡plá! Y se cayó y se quebró. Y entonces llega la esposa o llega el otro y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué respondes? ¿Se quebró? O sea, es tan se quebró, se arruinó, como si el vaso o el plato suicida, ¿verdad? Y de repente, y se quebró. ¿Cuál es la respuesta correcta? Se cayó, dicen. No tuve cuidado, o fue un accidente, también puede ser verdad. Este es mi caso. Un accidente, mi amor, se me cayó de las manos. No tuve el suficiente cuidado y lo quebré. Pero es bien difícil que respondas eso. Lo quebré y lo voy a volver a hacer, no me importa. ¿Sabes qué me impacta a mí? Dos cosas. Una, que diga, me ha puesto. Amargura me ha puesto. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Es, el que me puso en esa situación crítica fue Dios con la hambruna de hace 10 años. Y el que me puso en Moab fue Dios. Y el que me ha puesto de nuevo en Belén es Dios. Y en todo ese movimiento, el que me ha puesto en esta terrible amargura es Dios. Yo no. Él me puso. Se quebró. Vas a ver que Noemí va a hacer un esfuerzo como el tuyo y el mío de tratar de justificar nuestros errores en lugar de arrepentirnos. Y vamos a ver una diferencia grande entre el hijo pródigo y ella más adelante. El segundo aspecto terrible, este es fatal, es que no encontré palabras para describir lo que ella está diciendo. ¿Quién dice que la puso en amargura? Él, sí, dice, de amargura me ha puesto Él, Todopoderoso. Ya dijo, mi nombre no corresponde a mi realidad. Yo estoy amargada. Ahora llámenme Mara. No me digan Noemí, mi vida no es placentera. Pero el que me ha puesto aquí, su nombre no corresponde a mi realidad. El que todo lo puede, no pudo. Cuando hubo hambruna es porque el Todopoderoso lo permitió. Y cuando nos movimos a Moab, Él no lo impidió. Y estando en Moab, murió mi esposo y el Todopoderoso estaba ahí y no lo evitó. Y cuando murieron mis hijos, y cuando esto, y cuando lo otro, cuando perdí mi trabajo, y cuando el Todopoderoso, no me hace sentido. ¡Qué fatal! Porque miren, este es uno de los errores más grandes que cometemos, hermanos. Tratar de definir a Dios basados en la experiencia de vida y no basados en su palabra. La palabra de Dios dice que Él es bueno. Te abro mi corazón acá, te lo abro. Las ocasiones en las que yo he mordido el polvo, literalmente, mi rostro a tierra, han sido eventos en la vida difíciles, como cuando íbamos en equipo a discipular estando en San Salvador, y mi papá era parte de eso. Y entonces cuando yo iba de camino me hablaron por teléfono que mi papá estaba sufriendo un derrame cerebral que lo dejó sin habla, perdió su brazo, perdió fuerza en su pierna. Y yo pensé, ¿el Todopoderoso? Y mi corazón se amargó por unos momentos. Fui al hospital y no podía entender, mi papá no podía mirar fijamente, un ojo se le iba, una cosa terrible. Y pensar, ¿por qué sucede esto? ¿Y el Todopoderoso? ¿Cómo es posible
que Él me ha puesto en esta situación, pero vas a ver que la explicación va a tener que ver con el pecado de todos acá. ¿Significa que pecó mi papá y que por eso le sucedió? No, significa que por razón del pecado enfermamos y morimos. Por eso es. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y ella está tratando de alinear dos cosas que no tiene sentido. El Todopoderoso es el Shaddai, y lo es a pesar de tus experiencias dolorosas, a pesar de tus expresiones desagradables, a pesar de que no lo hayas entendido quizás todavía. Sabes que de manera contraria, el Salmo capítulo 9 verso 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Shaddai es uno de ellos. No dice: por ti se amargarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán. Dice: por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y es algo que va a demostrar a partir del capítulo 2. Y vas a ver que vamos a algo espectacular. Es una cosa impresionante. Pero antes es que tú has tenido una amargura alojada en tu corazón, porque quizás no estaban tus dos papás contigo, o porque quizás sí estaban, pero estaban ausentes. O sea, su cuerpo estaba ahí, su corazón no. O maltrato, o en la oficina, o en lo laboral, o tú tenías una idea de la carrera que estabas estudiando y de la realidad que tú esperabas, y no sucedió así. Y enfermaste y desmejoraste. Algunos viste que mejoraron, y tantas situaciones de vida que uno trata de buscar cómo pueden definir a Dios, cuando eso es un grave error. Porque cuando tú defines a Dios basado en la lectura de tu juego de circunstancias, llegas a conclusiones tan fatales como las de Noemí. Y dice: ¿quieren saber por qué me pido que me llamen Mara? Por eso. En segundo lugar, mira, ahí en el verso 21 dice, aquí esto es discutible, pero acá lo dice, yo me fui llena. Está hablando del movimiento que hizo de Belén a Moab. Dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto, ¿cómo? Con las manos vacías. Esto es discutible. ¿Por qué? Porque si tú revisas cuando se mueven por la hambruna, el texto ni siquiera menciona con qué iban. Y probablemente se está refiriendo a su esposo y a sus hijos, seguramente. Pero si el argumento es: ¿estabas llena cuando estabas en Belén? Sí, yo estaba llena. ¿Por qué te moviste a Moab? Porque es que cuando digo que estaba llena es relativo, porque no. Si ese es tu argumento, es la realidad de algunos creyentes. Hacen movimientos: me quiero ir a otro país, me quiero mover de ciudad, me quiero hacer esto, y toman decisiones, no oran, no consultan la palabra de Dios, es basados en lo que les viene a la mente, la conveniencia, etcétera. Se olvidan de Dios. No hay iglesias allá, no importa. Pero realmente no hay satisfacción. El problema es que no tengan algo o carezcan de algo. Todos tenemos algo y no tenemos algo. Y cuando basamos la vida en lo que no tenemos, hacemos movimientos malos y nos va mal, y luego culpamos a Dios. ¿Te acuerdas que vimos ese proverbio? No lo vamos a volver a ver. Pero dice: yo tenía todo y Dios me lo quitó. Miren, es un concepto tan equivocado de Dios, porque Dios tiene la soberanía para hacerlo. Dios es el que da la vida y la quita. Él tiene la soberanía. Pero algo esencial de Dios, aparte de ser luz, de ser amor, es que es un Dios dador. ¿Por qué regresó a Belén? Solo para terminar este aspecto y refutar ese argumento. Porque escuchó que en Belén Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Es un Dios dador. Y entonces ella se movió. Y ahora está acusando a Dios que quita las cosas sin razón alguna. Mira, también Dios me ha acusado sin causa. Y yo te digo algo, mira,
a veces es una película que tú haces, una película que uno hace ahí, está pasando y se repite, como si la gente está pensando en ti todo el tiempo. Y la gente no está pensando en ti todo el tiempo. Y entras a un lugar y dices, han de estar pensando que hace 10 años es que no. Y tal vez están hablando de otras cosas. Y lo que están preguntando es si es Noemí. Pero Noemí dice, yo me siento acusada, yo me siento mal. Pero no solo eso, yo me siento así con Dios también. Es su palabra, me reprende, no me respalda. Mira que cuando uno tiene consejería prematrimonial, o postmatrimonial, o consejería de lo que sea, cuando es de dos, a veces no hay una búsqueda de la solución. Uno puede percibir que no están buscando la solución. Están buscando tener la razón y quedar mejor parado que el otro. Entonces empiezan el bombardeo, ¿verdad? En dos direcciones y qué terrible. Porque están tratando de que la Biblia les respalde. Y hasta, permítame, pastor, si solo quiero algo que he visto aquí, que mire que, ¿quién tiene la razón? Y yo le digo, la Biblia tiene la razón. Tú, no sé, ya veremos. No, pero entonces, y lo que está diciendo Noemí es, la Biblia no me da la razón, me reprende, ¿no? Yo me siento mal. Y otra vez un concepto equivocado acerca de Dios. Yo me acuerdo un campamento de jóvenes, donde al final se me acerca un joven y me dice, Alex, yo tenía como unos 27 años, empezando en el ministerio, y me dice, Alex, y me ve a los ojos y me dice, te caigo mal. Y yo pensé, ¿cómo lo supo? No pensé. Yo, no, ¿por qué? Oye, discúlpame si te... No, me dice. Es que cuando predicas, yo siento que contra mí es. Entonces le digo yo, mira, ni sé los detalles de tu vida, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios hace eso. Te has equivocado, no es conmigo el asunto. Tienes que orarle a Dios y ver qué es lo que te quiere decir. Cuando te está hablando de tus finanzas, cuando te está hablando de tu orgullo, cuando te está hablando de tu religión, de tus creencias, de tu temperamento, de tu insensatez, de tu impulsividad, la Biblia lo va a corregir. Y Noemí dice, no, a mí no me interesa, yo lo que quiero es que me respalde. Y yo no me siento respaldada por Dios. Yo me siento acusada por Dios. Él me dice lo que no está bien y Él lo hace con fidelidad. ¿Sabes que pagó los platos rotos por eso? Por moverse a Moab, al chiquero espiritual, al que nunca debió. Además es un concepto equivocado acerca de Dios, porque el acusador no es Dios. ¿Quién es el acusador? El diablo. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. De Él viene la salvación, el poder, el reino, dice, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, refiriéndose al diablo en el contexto. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Te has equivocado. Tú te sientes así, pero no por Dios. Es el diablo, pero no solamente el diablo, es tu conciencia también. Porque dice también en Juan capítulo 8, verso 9, luego te acuerdas de la mujer adúltera cuando iban a apedrearla y Jesús empieza a escribir en tierra y muchos creen, yo también creo eso, que estaba escribiendo la ley moral donde dice no robarás, no matarás y que dice que está libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Eso que sientes que salió mal y que te sientes acusado, no es Dios, es que la palabra de Dios te muestre el error
El diablo te acusa para sentirte mal y tu conciencia te acusa para que te incomodes y te arrepientas. Pero Noemí estaba evitándolo a toda costa. Mira, Noemí, yo la veo así, mira, como que 14 hombres quieren hacerla entender y ella, no, aquí el que me puso fue Dios, aquí el culpable fue Dios, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Además, termina diciendo esto, apenas 2 versos tan cortos, y dice, termina la pregunta, dice, y vuelve a decir el Shaddai, y el Todopoderoso me ha afligido. Es curioso porque para afligir tiene varios sinónimos. La palabra original, yo te dije que iba a dar a esto un par de ocasiones, pero sabes que lo que está planteando es como algo que está bien, como algo que está bien, pero es maltratado, lo maltratas, recibe golpes, se daña un poco, se te cae, se ve más daño, se quiebra, se quebranta y se arruina al punto de que no sirve más para nada. Esta es toda la descripción de la palabra. Y entonces la acusación fatal de Noemí es, como Dios permitió todo esto, terminé en ruinas. Mi casa es un desastre, mi autoestima está por los suelos, mi vida está hecha pedazos y no veo cómo recogerlos para volver a reconstruirla. El Todopoderoso, el Todopoderoso. Y cuando uno termina de escuchar a esta mujer, dice, yo no soy la causante de mi propia ruina, de mi matrimonio, no, Dios, no, tú. Uno piensa después de todas esas acusaciones, ¿qué faltó? Uno piensa, no, es que Noemí es una atrevida, o sea, pero mira que a veces tú y yo luchamos contra algo así. Y por eso tu situación está como está. Y por eso tu corazón está como está. ¿Qué faltó? ¿Qué le faltó? No, es que le faltó, hermano, si con eso es suficiente, qué cosa más terrible. No, yo te voy a decir que le faltó. Le faltó seguir los pasos del hijo pródigo de Lucas 15. Porque él, ¿te acuerdas? Se ve en el chiquero espiritual con los cerdos y recuerda, dice, yo en la casa de mi padre, yo tengo todo. Tengo salvación, tengo el perdón. O sea, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y te acuerdas qué hizo? Se devolvió, caminó hacia su casa y cuando vio al padre le dijo, tú tienes la culpa de que yo haya terminado allá. ¿Por qué por qué me diste todos mis bienes para que tú me conoces, yo me los iba a gastar todos? Entonces tú permitiste que llegara, qué humillante de dónde vengo, qué barbaridad. ¿Hizo eso el hijo pródigo? ¿Saben qué hizo? El hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo, tu reino, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí el que le embarró fui yo. El que le embarró fui yo. Pero Noemí no lo dijo. Ella tiene una amargura tan enraizada, las escrituras enseñan que la amargura es como una raíz. Y todas esas cosas que no perdonas, todas esas cosas que acumulas, todas esas ideas que no sueltas, todos esos conflictos, tratando de leer a Dios por tus circunstancias y no conforme a la Biblia, toda esa falta de fe, toda esa falta de sensatez, toda esa falta de humildad, hace que esa raíz vaya creciendo más, se va enraizando más y se va impregnando más. Y tú sabes qué sucede cuando lo dejas crecer. Tú cuando dices, la vamos a arrancar,
cuesta más. Y no perdonas, y resientes, y envidias, y armas toda una película que te lleva a un momento donde uno dice, no puede ser, no puede ser. Mira, las quejas son claros síntomas de un corazón amargado, carente de arrepentimiento. Eso es lo que son. Pero mira, no solamente la realidad de un corazón amargado, no solamente son experiencias dolorosas, no solamente resultan expresiones desagradables, que uno dice, uy, qué mal puede estar alguien o qué mal puedo estar yo, sino que el texto termina con algo muy interesante, que la realidad de un corazón amargado también puede cambiar su expectativa acerca de la vida, por lo que dice el verso 22. Dice, así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Siega con S. Siega con S. Y uno dice, sí, bueno, listo. Y entonces, ¿qué aquí? ¿Qué aquí? Mira, aquí avanzo rápido. Viene de una mala cosecha. Perdió todo. ¿Dónde sucedió esto? En los campos de Moab. ¿Y cómo terminó en los campos de Moab? Dios la colocó. No. Dios no la colocó ahí. Él no es el causante de todo esto. Fue Elimelech y su familia. Fue ella que no lo reconvino, no lo corrigió, asintió, estuvo de acuerdo, se movió. No razonó. Ok, eso ya está resuelto. Pero viene de una cosecha tan tremenda, donde lo primero hay varias cosas que yo te pido que pongas atención al texto. Primero que dice, así volvió Noemí. ¿A qué crees que se refiere con así volvió? En una palabra, dilo. Amargada. Pero lo segundo que me llama la atención es que el texto inspirado dice, así volvió Noemí. Te voy a decir que no dice el texto. Así volvió Mara. ¿Sabes que el texto inspirado no admitió el cambio en su nombre? No niega, no admite su apodo, Mara. No niega su condición, es amarga. Y no oculta su procedencia, porque vuelve a decir, dice, así volvió amargada Noemí. No Mara. ¿Y por qué Noemí? Por lo que va a comenzar a suceder a partir del capítulo 2. Porque Dios se va a encargar de que su nombre corresponda a su realidad. Y esta es la obra de Dios por medio de la redención. Y eso vamos a aprenderlo más adelante. Pero luego dice, volvió de los campos de Moab, como que nos dice, observa cómo vuelve uno del mundo, cómo volvió el hijo pródigo, observa cómo vuelve alguien del chiquero espiritual, observa cómo vuelve alguien que de la estafa, de la fornicación, de la mentira, de la trampa, de la infidelidad, de la deslealtad, de la negligencia, de hacer las cosas como este mundo. Así volvió de los campos de Moab. Y dice, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Mira, una cosa tremenda. Pero lo que plantea y con lo que termina este capítulo no es con una mala cosecha. Y no es en Moab, ahora es en Belén. Ahora es una mejor cosecha, en la que la siega, para los que no están identificados, siega con S, no con C, es cosecha. Esto es cosecha. Si llegaron al tiempo del inicio de la siega de la cebada, significa que hay fruto. Es un momento donde hay fruto. Y llegaron en el momento donde el fruto está listo para ser recogido.
para ser cortado, independientemente del fruto que sea. Si es grano cereal, por supuesto, en este caso es cebada. Esto sucedía 2 veces al año. Te doy ahí la referencia sobre la cebada, no tenemos el tiempo, pero era un cereal valioso, sobre todo en las ofrendas. Para transacciones también era muy valiosa, o sea, se podía cambiar por una cierta cantidad de plata, representa la bendición del Señor, era insumo para hacer pan, etc. Y bueno, pero lo interesante también es el tiempo. Mira, el tiempo de la siega de la cebada, que sucedía 2 veces al año, del cual está hablando en este momento, es del mes judío de Nisan, que equivale al mes de marzo nuestro, es marzo, y un poquito de abril, entra un poquito en abril nuestro. Y lo que está planteando es que en Israel es un momento, ¿te acuerdas qué significaba Judá? Alabanza. ¿Ok? Esta mujer venía de una mala cosecha a la casa de pan en un momento de alabanza y de mucho fruto a la casa de pan. Espero yo que esa sea la experiencia de los que venimos acá. Venimos de hacer mal algunas cosas, quizás no todas, pero venimos a la casa de pan a un tiempo de alabanza, de adoración, para comer de este pan y alimentar nuestra alma, saciar nuestra necesidad primaria, y en un momento clave donde representa la oportunidad de una provisión al necesitado. Y aquí solo cito algo y luego hago el cierre. Levítico capítulo 19, versos 9 y 10, hablando de este tiempo y de este cereal, dicen la ley judía de aquel momento, dice: cuando ciegues o cuando coseches la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Está diciendo, tú que eres el dueño de esa propiedad, tú que sembraste, tú que te esforzaste, tú que obtuviste la ganancia, que Dios te bendijo, y recojas el fruto, ese que se cae, no lo recojas. Y uno piensa, no, ¿cómo no? Yo no voy a dejar nada, ¿verdad? Y hasta los últimos granitos. No, déjalos. Dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Y firma, yo Jehová vuestro Dios. Ya Noemí y Ruth estaban en el mejor lugar, en el mejor momento, porque solo bastaba entrar a los campos y los sembrados, y Dios se había encargado por medio de su ley que ellas pudieran obtener por la misericordia de Dios una cosecha mejor. Y como hemos titulado nuestra serie, una cosecha inesperada, va a suceder algo que ellas no se esperan. Y esto que va a suceder es impresionante. Mira, este es el mejor momento y lugar para darle fin a tu amargura y darle paso a una nueva oportunidad para cosechar algo mejor dentro de la voluntad de Dios. ¿Vienes de experiencias dolorosas? ¿Vienes de expresiones desagradables por la amargura? Ahora que ten una expectativa distinta. Ahora puedes cosechar algo mejor en tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, tu persona, porque estás en la casa de pan. Y este es el mejor momento.